días a todos. Mi nombre es Jackie para los que no me conocen y soy la copastora al lado de mi esposo Marvin. Estamos aquí, el Señor nos ha llamado y hemos sido obedientes a su llamado. Es un gusto estar con ustedes y seguir con la visión de este mes. Envíame es la visión de este mes y es también la visión para el año 2023, ¿verdad? Bendecimos este día número 7 del ayuno de oración de los 21 días. ¿Cuántos están ayunando? Levanten la mano. Ok, los que todavía no se han unido al ayuno, les animo, están a tiempo. Están a tiempo. Atrás tenemos la guía. Hemos dedicado, Merlin, Marvin y yo, a escribir una pequeña guía para cada día. Así es que le invito a que usted pueda escoger su tipo de ayuno, poner sus peticiones y empezar juntos a estudiar. En los 21 días de ayuno estamos leyendo Lucas 10, que es cuando Jesús envió a los 72 a predicar el Evangelio. Pero en la serie estamos estudiando Mateo 10, que es cuando Jesús envía y escoge nada más a 12. Así es que su trabajo es mirar las similitudes que hay entre Lucas 10, que estamos estudiando, y Mateo 10, que es lo que estamos predicando. Entonces, el enfoque de esta primera semana ha sido, ¿estás dispuesto o aceptas el reto a compartir a Jesús? A compartir a Jesús. Y quiero decirles algo en lo personal. El día lunes, como cuando nos metemos a estos retos, Dios siempre quiere probarnos nosotros, ¿verdad? Fui a la tienda a comprar vitaminas el lunes para Marvin y yo, que ya se nos estaban terminando. Y me recuerdo que yo llevaba nada más una hora para ir a 2 tiendas y me fui como a las 7:45 de la noche, o sea que tenía que irme volando. Y recuerdo que yo llego a la tienda y esa señora que está ahí donde están todas las vitaminas, yo le digo, mire, necesito que me ayude a ver qué vitaminas. Mi esposo y yo estamos plantando una iglesia, a veces estamos bien estresados. Y me dice, bueno, aquí está complejo B12, está esta otra. Y hasta me estaba haciendo preguntas y me dice, ¿y dónde están plantando la iglesia? Yo le digo, en Northeast, en Minneapolis y todo eso. Y yo seguía preguntándole y ella me sacaba. La cosa es que me sacó un montón. Parecemos con Marvin, los viejitos ya con el paquete y un montón de vitaminas. Pero el Señor me puso en mi corazón que yo la bendijera. ¿Y saben qué? Porque yo ya estaba el tiempo, no lo hice. Y le pedí su nombre, se llama Bárbara, y me sentí tan mal, y le estaba contando a Carla, me sentí tan mal y a Marvin porque estamos en la semana de ayuno, es el primer día, el Señor me da esa oportunidad y no lo hice. Y se siente feo. Se siente feo, me sentí triste, he estado orando por ella. Y el plan esa es la primera parte de esta historia, que cuando yo vaya a esta tienda otra vez por agua, porque ahí compramos el agua alcalina también, yo la bendiga. Así es que el último día de esta serie, de este mes, les voy a contar la otra parte de esta historia, ¿ok? Pero Dios, cuando nos metemos a un reto, Dios nos va a dar oportunidades de predicar el Evangelio. En mis redes sociales también hemos estado posteando las cosas de la iglesia y una compañera de high school me dijo, me gusta todo lo que están haciendo ahí en su iglesia y todo eso. Yo le dije, deberías de venir y visitarnos con tu novio y tu hijo. Y me dijo, no, me dijo, la iglesia y yo no somos amigos porque yo recibí mucho trauma con mi papá, mucho abuso, entonces yo no quiero regresar. Y le dije, no, está bien, no te preocupes, no vengas a la iglesia, vamos a tomarnos un café, empecemos ahí. Pero Dios, cuando nosotros nos disponemos a un reto, Dios siempre nos va a dar oportunidades. Y nosotros tenemos que aprender a ser sabios y ver cómo vamos a ir manejando cada oportunidad. Y eso es lo que estamos estudiando todo este mes, cuando Jesús envió a sus discípulos. Y antes de entrar a mi parte del mensaje de hoy, quiero darles la recopilación o el resumen de lo que Marvin empezó el domingo pasado. Entonces Jesús envía a los 12 y Marvin habló de 3 puntos. Número 1 es la diversidad de discípulos. Escogió a 12, escogió a unos que eran recolectadores de taxes, unos que eran pescadores, otros que eran en un partido político. Entonces, diversidad. Y Marvin nos enseñó de que es importante la diversidad. Dios quiere la unidad, no la uniformidad. Él le gusta que seamos de diferentes países, que hablemos diferentes idiomas, que tengamos diferentes opiniones, caracteres,
que a veces nos cuesta, a mí me cuesta, pero a Dios le gusta la diversidad. Y Marvin nos estaba hablando de que la diversidad nos hace alcanzar a diferentes tipos de personas. La persona que yo alcance no va a alcanzar mi hermana, que es un Gen Z, ¿verdad? Entonces, lo segundo que Marvin nos habló es de que Jesús les otorgó poder, les otorgó autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos no quisieran autoridad? Los padres dicen, yo quiero autoridad para que cuando yo diga, no hagas esto a mi hijo, él no lo haga, ¿verdad? Todos los padres dicen amén. Los dueños de negocio dicen, yo quiero autoridad para que cuando yo les diga a mis empleados, tienen que hacer esto en este tiempo, también los empleados obedezcan, ¿verdad? Todos queremos poder y autoridad en diferentes áreas, pero el poder que Jesús nos da y nos otorga o les otorga a los discípulos es para sanar a los enfermos y orar y para predicar, ¿verdad? Es diferente. Y por último, Marvin nos habló acerca de que Jesús mandó a sus discípulos a predicar a las ovejas perdidas, o sea, a los judíos que ya conocían que el Mesías iba a venir, pero no lo estaban obedeciendo, ¿verdad? No lo estaban obedeciendo. Entonces eso nos hace pensar a nosotros de que nosotros tenemos que ir por aquellos que ya sabemos que conocen de Dios, pero no están concordando con su comportamiento, con lo que creen, ¿verdad? Ese fue el resumen de Marvin. Y el día de hoy, iglesia, vamos a leer los mismos versículos que leyó Marvin y vamos a agregar unos más. Así es que le pido que usted abra su teléfono, encienda su teléfono, abra su Biblia y pueda seguirme en las pantallas. Yo uso la versión TLA, que es la que me gusta más, y me puede seguir conmigo. Así es que vamos a leer unos cuantos versículos. Mateo 10, del versículo 1. ¿Empezamos? Si no, me pueden seguir en las pantallas. Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, uno de mis favoritos, su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, que dice mi esposo que ese es su favorito, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, que es mi otro favorito de los discípulos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota o el celote, y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. El 5 dice, Jesús envió a esos 12 discípulos con las siguientes instrucciones, y ahí viene la número 1 que habló Marvin: no vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. Ahora ponga atención, que de ahí empieza mi mensaje, desde el 7. Cuando vayan, anuncien este mensaje: ya está por llegar el reino de Dios. Sanen también a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos, libren de los demonios a la gente, no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. El 9 dice, otra instrucción: y no lleven dinero ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Ponga atención a eso. Cuando lleguen a un pueblo, a una ciudad, busquen a alguien que merezca su confianza y quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz a todos los que viven en ella. Si merecen la paz, la tendrán. Si no la merecen, no la tendrán. ¿Por qué no inclina su rostro ahí y oramos antes de empezar? Papá Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad y el privilegio de venir y adorarte y escuchar tu palabra sin persecución. Te damos gracias, Señor, porque somos un pueblo privilegiado que puede adorarte en libertad. Te pedimos en este momento, Jesús, que arranques y quites toda distracción externa o interna en nuestra mente que impida que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana. Te pedimos que nos hables de manera clara y específica, basado en la necesidad que nosotros tengamos en nuestro corazón, y venimos esta mañana. Te pedimos que nos hagas tierra fértil para que lo que aprendamos hoy pueda permanecer en nuestro corazón y en nuestra mente y poderlo meditar durante la semana y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén.
Ese día, iglesia, quiero hablarles de 3 cosas. Mis 3 puntos son, prediquen el reino de Dios se ha acercado. El 2 es, confíen en el poder que Jesús les dio. Y tercero es, confíen en Dios para su sustento terrenal. Lo primero que Jesús les dice a los discípulos es, prediquen el reino de Dios acercado. Otras versiones como la Reina Valera dice, prediquen así diciendo, el reino de Dios está aquí. Y para nosotros es algo bien común porque está en el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Nosotros, para esa frase de venga a nosotros tu reino es bien fácil, bien conocida. Pero déjeme decirle que para el pueblo judío esa era una frase nueva que nunca habían escuchado y que significaba algo específico. Los judíos habían escuchado las profecías acerca del Mesías, del Hijo de Dios que iba a venir. Entonces, esa predicación que les estaba diciendo Jesús es la que él mismo daba y también Juan el Bautista, que estaba anunciando que Jesús viniera. Y como podemos recordar, como dijo Marvin, lo que Jesús le dijo a los discípulos, él lo había modelado primero. Entonces él estaba diciendo, prediquen así diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y eso significa de que lo que estaban esperando, esto tendría que ser como un clic en el cerebro de los judíos, porque ellos decían, hemos estado esperando el Mesías y ahora está aquí. Porque el Mesías iba a venir del Padre, iba a venir de Dios. Entonces eso, para los judíos, cuando escucharan esa frase, tendrían que entender que el Hijo de Dios había llegado, ¿verdad? Lo segundo que le dice Jesús, la segunda instrucción que le dice aquí es, sanen a los enfermos. O sea, cuando ustedes prediquen que Jesús se ha acercado, que Jesús está aquí, el Mesías, no solo prediquen, miren a su alrededor cuáles son las necesidades que la gente está pasando. ¿Hay enfermos? ¿Hay cautivos? ¿Cuáles son las necesidades? Y por eso Jesús les dije, prediquen el reino de Dios se ha acercado y sanen a los enfermos, devuélvanle la vida a los muertos, sanen a los leprosos. En la versión Reina Valera dice, limpien a los leprosos, lo cual me llama la atención porque los judíos tenían tantas reglas que una de ellas es que los leprosos no podían estar en la sociedad, tenían que estar apartados. Pero Jesús dijo, vayan aquellos que están siendo rechazados y tráiganlos y predíquenles y ámenles. Y después les dice, esta versión dice, no cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios, el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco se les cobró. La versión Reina Valera dice, de gracia recibiste. ¿Cuántos han escuchado esa frase? De gracia dar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en el tiempo de antes Jesús sabía de que cuando habían exorcismos tenían que pagar, cuando habían sanidades tenían que pagar, pero ellos sabían que de lo que habían ellos recibido, porque los discípulos experimentaron milagros, ellos como vieron también milagros. Vemos la pesca milagrosa, ¿verdad? La provisión extraordinaria que le dio Jesús a Pedro. Vemos a María Magdalena que le sacó demonios y le dio libertad a ella. Y me imagino que cada discípulo que se unió a Jesús vio algo que sucedió dentro de él, de esa persona, contestó una petición o algo. Entonces el poder de Dios habitaba en esa persona por medio de ese milagro. Entonces lo que nos está diciendo es, de gracia recibiste, de gracia dar. Esta semana me estuve reuniendo con muchos líderes y me reuní con los de alabanza, con Ricky y Carla, y estuvimos haciendo el Devo. Y estuvimos hablando específicamente de eso, como ¿por qué se nos hace tan difícil predicar y compartir el evangelio? Y una de las respuestas que sacamos es porque muchos piensan que cuando se dice vamos a predicar, tenemos que saber Biblia y recitarle un montón de versículos a la gente, y no, iglesia. Compartir a Jesús y predicar el evangelio se trata de ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué es el testimonio que tienes aquí adentro? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en los últimos, y esa es la pregunta que le decía a los muchachos, ¿qué ha hecho Dios en los últimos 3 meses en tu vida? ¿Cómo te ha contestado una petición? ¿Cómo te ha ayudado?
Unos dijeron, me ha sacado de la depresión. Ese es tu mensaje. No busques versículos, ese es tu mensaje. Primera de Ricky, versículo 7. ¿Dónde está Ricky? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Jesús les está diciendo. Él está diciendo, el reino de Dios vino a mi vida, Jesús vino a mi vida y me sacó de esto. Carla me contaba acerca de cómo Dios le había provisto y le había renovado la mente. Ese también es un testimonio. Merlin me contaba de cómo Dios le ha abierto oportunidades. Ese es un testimonio. Para compartir y predicar el evangelio no necesitas aprenderte la Biblia. Solo cuenta, porque el mensaje más poderoso que está en ti es lo que tú has vivido, es lo que tú has experimentado. Y lo que decía de gracia recibir, de gracia dar, es que cuando experimentamos un milagro de provisión, una respuesta contestada, una oportunidad, aquello que estamos pidiendo, el poder de Dios está en nosotros, porque lo experimentamos. Y de ese poder, y ahí mi segundo punto, vamos a orar. Porque predicar y los milagros y las señales son inseparables. Personas dicen, quiero ver milagros. ¿Está predicando usted? ¿Compartiendo lo que Jesús ha hecho? Si usted comparte, usted va a ver milagros. Si usted no comparte, I'm sorry. Pero esos dos van de la mano, son inseparables. Compartir lo que está pasando. Si usted tiene una historia que contar, porque usted está cerca al maestro y tiene una relación con él, lo que hablaba Selvin. Si usted no tiene nada que contar, ¿qué dice? No estamos cerca al maestro, no somos sus discípulos, ¿verdad? No somos sus discípulos, no podemos dar nada porque no estamos cerca a él. La pregunta de nosotros es, ¿qué es lo que Jesús hizo? Y si yo encuentro algo que Jesús hizo, ese es mi testimonio. Si no encuentro nada es porque no estoy caminando cerca al maestro y no estoy abriendo mis ojos a lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Predicad el evangelio y miren las necesidades que hay. Oren, basado en lo que ustedes recibieron, sea lo que sea que Dios ha hecho en su vida, es el poder que está dentro. Por medio del Espíritu Santo, ustedes van a orar. Después les dice, que es mi tercer punto, no lleven dinero ni provisiones para el camino. Tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos ni otra muda de ropa. Escuchen bien, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Otra versión dice, porque todo obrero tiene derecho a su salario. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Que no lleve nada, pero que Él me va a alimentar. Dios, iglesia, quiere que confiemos en que Él sustentará nuestras necesidades. Pero ¿saben algo? Jesús es extraordinario en estrategias. Porque si nosotros leemos, cuando no entendemos algo en un capítulo, tenemos que leer los capítulos anteriores para entender por qué íbamos a encontrar la respuesta. En el capítulo 9 Jesús está hablando de la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidámosle al Dios, al Señor de la mies, que mande obreros a su mies. Jesús siempre hablaba en parábolas. Él siempre hablaba mirando lo que estaba pasando en lo natural. ¿Saben qué? Jesús mandó a sus discípulos no en cualquier tiempo del año, los mandó en tiempo de cosecha, literal, de granos, maíz, lo que sea que se estaba cultivando en esa tierra, en ese tiempo los mandó. Y por eso les dijo, cuando vayan a esa casa, bendigan a esa familia. La bendición es una herramienta que hemos aprendido en esta iglesia. Y esa es la ventana y la puerta que Dios nos da para bendecir a alguien y poder entrar a esa casa. Jesús mandó a los discípulos, y les voy a dar un ejemplo, que escogieran los mandó a predicar plazas, pueblos, pero tenían que hospedarse en un lugar.